Hola mi gente linda, hoy es miércoles científico, tal vez el día más importante de la semana, del año, porque voy a explicarles hoy cuál es la génesis de la enfermedad que mata más personas en el mundo. De esas 20 millones de personas que están muriendo de enfermedad cardiovascular, de infarto de miocardio y infarto cerebral, sin contar los que mueren de enfermedad vascular periférica. ¿Cuál es el origen de la aterosclerosis? Hay una gran confusión. Y lo peor, quieren confundirnos con respecto a esto, porque obviamente la salud es un negocio. Y hoy quiero explicarte dónde está ese origen. Nos han dicho que el origen de la enfermedad cardiovascular, o sea, de la aterosclerosis, está en el colesterol. Es un negocio. Las drogas, las estatinas, que son los medicamentos más vendidos en el mundo, se los dan a las personas no para disminuir el colesterol, sino para disminuir la causa de muerte más importante del mundo, que es el infarto de miocardio. Fracasaron. Se le da estatinas a todo el mundo y el infarto de miocardio sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque no le podemos echar la causa del infarto de miocardio a una molécula hermosa que produce tu hígado, de donde se producen todas las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos, la testosterona, la aldosterona, todas las hormonas esteroideas, el cortisol, donde se produce la vitamina D, donde se produce la vida, que es el constituyente más importante de tu cerebro, que es el 25% de cada una de las células de tu organismo. Es imposible que la tercera molécula o segunda molécula más importante de tu organismo, además, te mate. Y yo siempre les doy un ejemplo, señores. Decir que el colesterol, que es una molécula hermosa, guiada por unos transportadores preciosos, sea la causa de muerte en el mundo, es decir, que el agua ahoga. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te ahogas mañana en una piscina y te hacen una autopsia y en el pulmón te encuentran agua, te van a decir que el agua ahoga. No, sí, porque el agua lo encontraron lleno de pulmón de agua. Es lo mismo, te abren una arteria después de que te mueres de un infarto y encuentran por dentro que la arteria estaba llena de colesterol o tenía aterosclerosis por colesterol. Es decir, que es el causante del colesterol, es decir que estamos en la inmunda. No es el causante del colesterol. Y hoy en este post te quiero explicar por qué no es así. Primero, quiero contarles algo. El 67% de las personas que mueren de infarto en el mundo tienen colesterol por debajo de 200 y LDL por debajo de 130. O sea, decir que el colesterol mata a la persona de infarto con el colesterol en sangre normal, pues a mí no me llena de razones. Pero hay algo que te quieren ocultar y quiero contártelo hoy. Si uno va a hablar de la aterosclerosis, o sea, de que la arteria se llena, o sea, se llena de grasa por dentro, quiero decirte y quiero confirmarte y quiero que tú investigues cuál es la enfermedad que produce más aterosclerosis en el mundo. Y esa enfermedad se llama la diabetes. O sea, el azúcar en sangre. La diabetes es una enfermedad en la cual el azúcar en sangre se aumenta. Y que ya tus niveles de insulina no alcanzan para meter el azúcar en tu célula. Y ese azúcar en sangre crea un daño terrible que te lo voy a explicar hoy, que termina por dañar el endotelio, que te lo expliqué la vez pasada, que es esa capa. Y al dañarse el endotelio, deja que cualquiera de las células se meta dentro de la arteria, entre eso el colesterol. ¿Por qué te lo digo? El 80% de las personas diabéticas van a morir de aterosclerosis. Quiero que lo tengas súper claro. Es una enfermedad aterogénica. El 80%, 8 de cada 10 de los diabéticos que me van escuchando van a morir de infarto de miocardio, de infarto cerebral, o de una aterosclerosis en la retina y quedar ciegos, o de una aterosclerosis en las piernas, o sea, en las arterias de las piernas y hay que amputarlos, o de una aterosclerosis en el riñón y hacen una falla renal que luego toca hacerle trasplante, o una aterosclerosis en cualquier sitio. Todas las personas diabéticas tienen aterosclerosis. Esto no es una enfermedad de aumentar el azúcar en sangre. Es lo que causa el azúcar en sangre. Ese azúcar en sangre
crea un ambiente hermoso para que el endotelio de la arteria se vuelva mierda y se dañe. Y eso es lo que quiero explicarte hoy. ¿Por qué? Porque además de eso, de todos los infartos que suceden en el mundo del miocardio, el 56% son diabéticos. Ah, miren por dónde va la cosa. No tiene nada que ver con el colesterol. Y estas personas diabéticas, si algo tienen, es el azúcar alta y el colesterol bien bajito. De todas las enfermedades vasculares periféricas que terminan en amputación, el 73% son diabéticas y tienen el colesterol normal. Entonces, ¿qué tiene que ver el azúcar en sangre con la producción de aterosclerosis? Y es una cosa hermosa que fue descubierta en los últimos 10 años que se llama la disfunción del endotelio. Les expliqué el lunes que el endotelio es esa capa hermosa que no solamente separa la sangre y los productos sanguíneos de la arteria como tal y de su músculo y de su íntima arterial, sino que es un órgano que produce sustancias vasoactivas y vasodilatadoras, que producen vasoconstricción y que producen relajación, y que ese endotelio se mantiene como una capa hermosa y a pesar de que tiene algunas uniones, se mantiene de una forma tan hermosa que no deja pasar la mayoría de los productos sanguíneos, ya sea el colesterol a simplemente la íntima de la arteria. ¿Qué sucede? Hay un fenómeno que se llama la glicación. ¿Qué es glicar? Es el efecto que hace la glucosa que viene de la papa, de la yuca, del arroz, del plátano, también de las frutas, de las semillas y de los granos. La glucosa, al aumentarse, comienza a unirse y a deformar las proteínas. Un ejemplo de ello es la tal, ustedes escuchan, hemoglobina glicosilada, que se la miden a los diabéticos. ¿Qué quiere decir? Que la glicemia, la glucosa, se une a la hemoglobina. ¿Saben que cada molécula, cada hematíe, cada glóbulo rojo puede tener 240 millones de moléculas de hemoglobina? Y todas ellas se repletan en un porcentaje de azúcar. Y cuando ustedes escuchan, es que mi hemoglobina glicosilada está en 5.4, quiere decir que de todas esas millones de moléculas de hemoglobina, el 5.4% ya están glicadas, ya están oxidadas con el azúcar. Pero hay gente, los diabéticos, que tienen la hemoglobina glicosilada en 7, en 8, 9 o en 10. Quiere decir que de esas millones de moléculas de hemoglobina, oxidó la glicemia, se pegó a la estructura de la hemoglobina, que es una proteína, y la oxidó y se quedó pegada ahí. ¿Y eso qué pasa? Que cuando las proteínas de tu cuerpo, no solamente la hemoglobina, sino las proteínas del endotelio, anda por ahí el azúcar, se pega a las proteínas del endotelio y daña. ¿A quién se pega? A los aminoácidos y a la grasa, y comienza a dañar la estructura del endotelio. Cuando daña la estructura del endotelio, el endotelio, que ustedes lo ven aquí, es una capa hermosa. Si yo saco el endotelio y no tiene, o sea, es completamente lisa, comienza a dañarla y se comienza a producir en una capa rugosa. Se las pongo así, ¿no? La hemoglobina, el azúcar, coge las proteínas del endotelio y miren, las comienza a romper y pasa simplemente el colesterol, y el colesterol se comienza a acumular entre el endotelio y la íntima y comienzan a crecer ahí unas placas de aterosclerosis. Pero no es solo esto. Recuerden que por la sangre transitan miles de mediadores inflamatorios y que el mismo endotelio produce mediadores inflamatorios. Entonces se comienzan a acumular mediadores inflamatorios derivados de los neutrófilos, de los macrófagos, de factor de necrosis tumoral, y comienza a inflamarse y comienza a producirse una placa de ateroma que comienza a deformar el endotelio y a cubrir la arteria, o sea, a crecer dentro de ella hasta que ocluye la arteria. Esos llegan después los macrófagos y se comen ese colesterol LDL oxidado. Y al comérselo crean una oxidación de su ApoB. Y al oxidarse el ApoB, ahí sí el colesterol se vuelve mierda, se vuelve chiquito, se mete dentro de la arteria. Y además de eso comienza a haber un mecanismo inflamatorio dentro de la arteria con unas cosas que llaman células espumosas.
Y esa inflamación, además de eso, está, ojo con eso, ligada a tu obesidad. Porque si eres obeso, además produce más mediadores inflamatorios. Y si eres hipertenso, obviamente, produce más mediadores inflamatorios. La arteria se comienza, que normalmente es así, se comienza a poner dura. Y al ponerse dura no es capaz de crecer hasta que simplemente llegan esa arteriosclerosis, tapona la arteria, no le deja pasar sangre y ahí haces un infarto. Señores, ¿qué es lo que trato de decirles? Esta capita hermosa que produce una gran cantidad de hormonas, de prostaciclinas, de óxido nítrico que se llama el endotelio, es el causante de la enfermedad cardiovascular. No es el colesterol. Es el colesterol que va por dentro de estas, el que es capaz en algún momento de romper esta capa cuando el azúcar, la glucosa, ¿sí?, coge y simplemente crea unos huecos. Mírenlo por aquí, llega la glucosa, se pega la proteína, crea unos huecos y en esos huecos después se va a meter el colesterol dentro de tu arteria y la va a tapar. Así que acabé en esta clase de 10, 11 minutos de decirte que no es el colesterol. No te estoy diciendo que tengas el colesterol en 350, yo lo tengo en 320. ¿Sí? No me voy a morir de infarto, porque tengo mi azúcar perfecta, mi hemoglobina glicosilada perfecta, mi endotelio perfecto. Y lo sé. ¿Por qué? Porque sé que soy capaz de hacer pruebas de esfuerzo y llegar a 24 METs, que eso nadie es capaz. O sea, ¿cómo se mide esto? En la capacidad que tiene el endotelio cuando haces ejercicio, ¿sí?, de producir vasodilatación y vasoconstricción. Lo que llaman una prueba de esfuerzo. Lo puedes medir de otras maneras. Lo que trato de decirte es, toma la salud por tus manos. Ya sabes de qué te vas a morir. Ya sabes que el 30% de la gente se va a morir de infarto de miocardio, de infarto cerebral, de arteriosclerosis. Pues listo. Deja de comer mierda. Papa, yuca, arroz, plátano, fruta. Esos son los que te aumentan la glicemia. Esos aumentos de glicemia que tú no ves porque la insulina actúa y al actuar la insulina te lo baja de una, pero vives 15 horas del día con el azúcar alto y ese montón de papa, yuca, arroz, plátano que se convierte en glucosa, viaja, daña tu endotelio y ese endotelio comienza a dañarse desde los 5 años de edad. Claro, cuando llega a los 50 años y se tapa más del 70% de la arteria, es ahí cuando produce síntomas. Antes no produce ningún síntoma. Necesita tapar más del 70% de la arteria. Por eso, el 30% de las personas, la primera manifestación de un daño endotelial es un infarto de miocardio. Es la primera manifestación. Y de las personas que dan un infarto de miocardio, 1 de cada 3 se mueren en el primer minuto. Así de fácil. Entonces, dejen de echarle la culpa al colesterol. Dejen de echarle la culpa. ¿Sí? La culpa es tuya, de tu vida de mierda. De tu vida de mierda, del comer carbohidratos como loco, que terminas dañando lo más hermoso que tienes, el órgano más importante de tu cuerpo, el endotelio. Cuida tu endotelio. Dime si lo entendiste. Soy tu doctor Walter. Te quiero mucho. Chao, chao.